Sí, de alguna manera yo siempre digo que cada proyecto de este estilo es un mundo, ¿no? Y Ujú. necesita de unas características muy concretas y lo más complicado muchas veces es identificar cuáles son, porque la manera de identificarlo es teniendo esas reuniones con los clientes, que al Ujú. final muchas veces hay que tener en cuenta que cuando tienes esas reuniones con los clientes tú no eres la única alternativa para él, hay competencia, hay gente que también lo hace bien y entonces estás en esa carrera de asesorarle, presentarle tu producto y tener mucho conocimiento de si lo que tú le estás ofreciendo es lo más adecuado para él o si o sobre todo identificar qué es lo que él necesita para la explotación que va a hacer después, ¿no? Luego esto también es importante saber trasladarlo a la parte técnica para que ellos el presupuesto y un poco el diseño de la instalación sea el más adecuado posible. Y luego, una vez que llegas al éxito de poder firmar la operación, hacer ese seguimiento de obra. Evidentemente, como te decía, no desde la parte técnica porque no soy técnico, pero sí desde el acompañamiento al cliente para que tenga esa confianza de que la persona que un día estuvo con él en la firma del proyecto le va a seguir hasta el final y hasta la entrega. O sea, no eres un director de obra, pero estás metido en todos los fregados. De alguna forma, Sí. si el cliente tiene algún problema, no llama al director de obra, te llama a ti. Bueno, O digamos, trabajáis de la mano claro, también. normalmente, dependiendo del tipo de cliente, Vale. evidentemente, pero los clientes, cuando ellos directamente no son técnicos o no son perfiles como un arquitecto o un aparejador, suelen tener personas de su mano que Trabajan sí tienen directamente ese con perfil ellos. técnico, Vale. exactamente. Pero sí que es cierto que ellos se sienten muchas veces más cómodos hablando con gente que no tiene un perfil tan técnico y les va a hablar más de tú a tú y va a escuchar un poco cosas que entienda mejor que cuando habla con alguien que está muy especializado única y exclusivamente en obra. ¿Qué tipos de, claro, porque hablábamos, por ejemplo, de campos de fútbol, pero qué tipos de instalaciones deportivas montáis? ¿De todo tipo? ¿Centrados solo en fútbol? ¿Foco en fútbol y más deportes? De alguna manera nosotros hemos trabajado en todo tipo de instalaciones deportivas. Es cierto que Limonta Sport, como productor de césped y fabricante de césped, tiene un enfoque muy determinado en los deportes que requieren de esta superficie, Hmm. ¿no? Como es el fútbol, como es el rugby, como es el pádel, como es el hockey, en algunas ocasiones el tenis. También Artificial y natural. exactamente, principalmente artificial y luego tenemos una rama que digamos que complementa al natural, que luego si quieres comentamos un poco, que tiene mucho que ver con el fútbol élite, que Ujú. es el césped híbrido, ¿no? En el que se combinan tanto el césped natural como el artificial en dos modalidades distintas, que luego podemos hablar de algún proyecto y explicar un poquito mejor en qué consiste. Pero básicamente hemos formado parte de proyectos en los que eran polideportivos o multideportivos, en las que nosotros hemos aportado nuestro granito de arena, en ocasiones hemos hecho el proyecto completo y nos hemos apoyado de diferentes empresas que se dedicaban de manera más concreta a alguna de los deportes, pero tenemos la capacidad y lo hacemos muy habitualmente de desarrollar el proyecto completo. ¿Qué es lo que más te gusta o te motiva a ti de trabajar en este sector? Porque me imagino también la parte de obra luego es dura. Pero claro, yo te he oído decirme a mí muchas veces, oye, te cogemos una instalación y te la damos en 4 meses completamente reformada. Yo creo que al final lo que Bueno, reformada o más, hecha o construida de sí, cero. lo que más me gusta es que tiene que ver con el deporte. Ujú. Para mí eso es algo fundamental, porque como te digo, soy un apasionado del deporte, practico muchísimo deporte, dependiendo de la etapa de mi vida en la que he estado, pues he practicado unos u otros, y al final dedicarte al sector al que te gusta, aunque en este momento pues directamente no lo practiques, pero al ser un usuario te da muchas ideas y estás muy metido ahí. Luego, por suerte, muchos de los clientes que confían en nosotros son clientes muy importantes. Y entonces, cuando vas a visitar algunas instalaciones, algunos estadios, joder, pues la verdad que es otra manera diferente de trabajar porque a mí me emociona mucho ir a una ciudad deportiva, a un equipo de primera división, me emociona pues también que mis clientes pues sean gente importante dentro de la industria del deporte. Entonces eso pues te llena mucho y te motiva mucho, la verdad. Nuestro cliente es, yo siempre digo lo mismo, cualquier persona o entidad que quiera construir, que quiera desarrollar, que quiera mejorar o que quiera cambiar una instalación deportiva y que en ese proceso tenga algo relacionado con el césped artificial o similar. Nosotros en ese sentido no diferenciamos de que solo trabajamos con un tipo de cliente o de otro. Para nosotros todos los que tengan la capacidad de absorber una inversión o un gasto de ese estilo son nuestros clientes. Ujú. ¿Hacia dónde va el mundo de las instalaciones deportivas? Es decir, hablabas antes, creo que has lanzado un concepto súper interesante que es centros en los que apetezca estar, porque
mientras que se desarrolla la actividad deportiva de la persona que lo está haciendo, que obviamente es lo fundamental de esa instalación, pero que sus acompañantes tengan un lugar en el que optimizar su tiempo, ¿no? Cada uno con sus objetivos. Yo, Va hacia ahí o se van a construir más instalaciones o...? yo lo diferenciaría en dos partes, ¿vale? Ujú. Por un lado, la evolución a nivel de producto, es decir, creo que la evolución es muy positiva a nivel tecnológico y a nivel ecológico. Yo creo que el objetivo de todos debe ser que una instalación sea sostenible, sea autosuficiente, sea lo más ecológica posible, se mantenga por sí sola lo máximo posible, ¿no? Que a nivel luminarias pues sean poco contaminantes. Digamos que esos productos que ya se trabaja, como te decía yo, si los rellenos estamos evitando los plásticos y vamos a meter relleno orgánico, pues en el sentido de las luminarias lo mismo. Entonces, ir hacia instalaciones más sostenibles, ¿no? Eso está claro. Y luego lo que me comentabas tú, que ya hemos hablado antes, que me parece fundamental, es que además te ayuda a sacarle mucho más rendimiento a las instalaciones, es conseguir que sea un sitio donde la gente quiera estar, un punto de encuentro. O sea, una instalación tiene que ser un sitio donde la gente quiera pasar tiempo, no solamente el momento de hacer deporte, ducharse e irse, sino que a lo mejor pueda, ahora que está tan de moda, teletrabajar toda la mañana, llegar a un sitio, sentirse cómodo, tener una buena mesa, una buena conexión wifi, estar trabajando y cuando en un momento dado quiere tomarse un descanso, cogerse su mochila, bajarse al gimnasio, meterse en la piscina, hacer algo de deporte, desconectar y poder volver a engancharse al deporte. Esto no quiere decir que tengamos que hacer un cowork de 200 plazas en cada centro deportivo, pero todos tenemos identificado en nuestra instalación gente que probablemente haría eso si nosotros se lo facilitamos, ¿no? Hablábamos también de las familias. Si yo, como usuario, tengo que llevar a mis hijos a hacer deporte y no todos mis hijos hacen ese deporte, pues a lo mejor mientras unos están entrenando y otros están haciendo una clase de lo que sea, hay uno que no está practicando deporte, tiene que poder hacer deberes. Sí. No lo voy a dejar solo en casa. Entonces, si tú facilitas la vida a las familias y les haces un entorno más cómodo y más adecuado para que puedan estar, tú vas a conseguir fomentar la práctica deportiva, vas a maximizar el rendimiento de tu instalación y vas a tener valor añadido. Qué interesante, o sea, es que yo estoy flipando igual, podría estar aquí preguntándote cosas porque me parece, o sea, un gran desconocido, es decir, ahí hay muchas oportunidades de negocio y de roles para trabajar en el sector deportivo. Te quería preguntar también, ¿qué retos tienes tú ahora con Limonta en el medio largo plazo? Es decir, seguir abriendo proyectos, vuestra línea de negocio está clara, producir todo ese tipo de instalaciones y esa consultoría que me parece todavía más importante, que parece que es solo producir, ¿no? Pero es asesorar a la gente que tiene su idea, pero vosotros, pues ese concepto, ¿no? No de cómo maximizar el rendimiento económico en la instalación, sino cómo maximizar la instalación deportiva en todo lo que se puede hacer en ella, ¿no? Pero hacia... ¿Qué retos se te plantean a ti? Has mencionado también un poco, y no lo hemos comentado también, el tema de los fondos, de la entrada de los fondos de inversión en empresas como la vuestra, ¿no? De cara a pues, toda la entrada del mundo de producir más instalación. Sí, yo, a ver, diferenciaría un poco el ámbito personal del ámbito profesional, ¿no? Pues a nivel personal y lo que tiene que ver con el profesional, seguir creciendo como profesional, seguir aprendiendo, seguir intentando de rodearme de buenos profesionales. Yo, por suerte, he llegado a este sector porque he tenido muy buenos mentores. En mi primera experiencia, como os comenté antes en la Caja Mágica, pues estuve con Marcos Torres, que para mí era en ese momento y sigue siendo un referente a nivel de gestión y de instalación en el mundo de la raqueta. Y luego en el área más de enfocada en el fútbol con Javier Guerrero, que sigo estando dentro de este proyecto de Limonta con él. Y rodearme de este tipo de personas me ha enseñado muchísimo, ellos me han apoyado muchísimo y como ellos otros tantos, ¿no? Entonces, seguir rodeándome de profesionales, que es lo que yo creo que tenemos que buscar dentro de esta industria, profesionales, porque cuando se crea el concepto de gestión deportiva tiene que ir en ese sentido, en identificar profesionales que realmente tengan la capacidad y el conocimiento para dedicarse a este sector. Y a nivel, digamos, un poco más profesional, seguir creciendo un poco en la misma línea y seguir siendo capaces de adaptarnos a los cambios que hay y seguir siendo capaces de dar servicio a cualquier tipo de cliente, seguir siendo capaces de asesorarle y estar preparados para cualquier reto que venga. Yo creo que eso es lo que más me ilusionaría y me motivaría, que un reto, pues este año ha sido el reto de Tony Cross, pero mañana puede ser otro reto similar
y estar preparados y con muchas ganas de afrontarlos. Ojalá en un futuro te pidamos nosotros instalaciones o campus para Impulsing. Pues será un honor y una maravilla, desde luego. Nosotros nuestro objetivo, por soñar, esto no es objetivo, esto es utopía, lo comparto, es tener un campus como los que tienen las sedes de Adidas o Puma o Nike, un complejo deportivo con propiedades, pero bueno, eso primero nosotros tenemos que seguir manteniendo la empresa viva y funcionando, que estamos muy contentos. Cuando lleguéis a ese punto, ahí estaremos y ahí estaremos. Haremos un episodio ahí. Sin ningún problema. Hay que creérselo. Muchas veces dicen hay que creérselo con objetivos reales, no sueños, pero hay que visualizar las cosas, te dicen siempre los grandes gurús. Oye, también muy importante, te quiero preguntar, hemos hablado de cosas también muy positivas, ¿no? Pero también a la gente lo que le gusta saber es la chicha, la realidad. Momentos de estrés, retos a los que te has enfrentado desde Limonta, o sea, algún momento de muchísimo estrés que hayas tenido, algún reto complejo que se te haya complicado, ¿cómo lo has superado? Bueno, yo creo que en el mundo de las obras, en el mundo del desarrollo de proyectos, siempre hay muchas constantes que tú no manejas, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, la gran mayoría de nuestras obras son al aire libre. Entonces, pues los típicos problemas meteorológicos, algún problema en obra, algún problema en producción, algún problema de plazos, algún proyecto que has trabajado y que has peleado mucho y que finalmente no has ganado, identificar cuál ha sido el error, o sobre todo cogerlo como un aprendizaje, no como una frustración, sino decir, oye, ¿dónde no he estado fino aquí y que en el siguiente no me pase, ¿no? Entonces, identificar momentos muy concretos es complejo, pero sí que en líneas generales tiene que ver con pues eso, algún problema meteorológico en una obra, que tengas miedo de no llegar a tiempo, algún problema muy concreto en alguna fase de producción, cosas de este estilo que te hacen no dormir, porque al final cuando vendes o cuando firmas proyectos de este estilo, cuando los gestionas, tienes una responsabilidad muy grande. Cuando la gente confía en ti y tú les has mostrado una idea, les has dibujado en un papel cuál es su proyecto, cuál es su bebé, que mucha gente lo llama así, tienes que darle lo que el tío esperaba, que tú le ibas a hacer, ¿no? Entonces, esa presión que, como te decía antes, hay que transformarla en motivación, pues a veces te hace pasar tiempo de estrés, de no dormir, de ver cómo gestiono esto, de qué plazos, oye, el problema de producción, estos transportes, este proveedor de equipamiento que no me va a llegar a tiempo, cómo lo puedo solventar, ¿no? Ese tipo de cosas están a la orden del día, pasan en cualquier sitio, pero bueno, cada uno los vive un poco a su manera y se piensa que los suyos son los más importantes y que son los problemas más gordos y más difíciles de resolver. Pero al final no dejan de ser problemas del día a día que con constancia y con trabajo se resuelven. ¿Te ha costado dormir algún día de este año durante la academia de Tony Cross? Honestamente no, porque creo que hemos contado con profesionales muy buenos, nos hemos juntado con empresas que han colaborado con nosotros en el proyecto muy potentes, de primer nivel, y que nos han dado mucha tranquilidad y que nos han dado mucho sosiego en un proyecto que tenía unos plazos muy determinados. Y sí que es cierto que, como en todas las obras, puede haber imprevistos, puede haber algún error concreto, pero yo siempre digo que un buen profesional o una buena empresa se define por la capacidad que tiene de resolverlos, no por cuántos comete o por cuántos no comete, sino por la capacidad y la velocidad que tiene para resolverlos de manera correcta.